La balada de Buster Scruggs, la última película de los hermanos Coen, ya está en Netflix. Nosotros ya la hemos visto y os vamos a decir lo que opinamos de ella. La primera de todas las historias sería The Ballad of Buster Scruggs. Una historia donde vemos a Tim Blake Nelson como Buster Scruggs haciendo el papel de un vaquero, de un forajido que recorre la ciudad. Esta es una historia bastante cortita, musical, muy divertida y muy loca. La segunda historia es Ni el algodón. Es una historia donde vemos a James Franco también haciendo un papel de un vaquero, concretamente uno cerca de algodones, como dice el título, que intenta dar un golpe a un banco. Es una historia también divertida, no tan loca como la anterior, pero también muy divertida, sobre todo con un humor muy ácido, un humor casi negro. Con la tercera historia se acaba el humor. Meat Ticket es un cuento bucólico, es un cuento muy crudo, muy duro, donde vemos a Liam Neeson como un empresario y a un Harry Melling como un artista sin brazos y sin piernas que se dedican a recorrer el país actuando. Harry Melling hace un monólogo y Liam Neeson se encarga de él, le cuida y a cambio ganan un dinero. Como ya digo, es una historia larga, es una historia muy cruda, una historia muy dura y una historia sobre todo que deja un pozo muy amargo. La cuarta historia, Al Gold Cannon, es una historia sobre la fiebre del oro, sobre la conquista del oro. Una historia donde vemos a Tom Waits como un gambusino, un buscador de tesoros que está en un río buscando oro, buscando eso, una forma de ganarse la vida. Un personaje ya mayor, podríamos considerarlo según y como un western crepuscular, y una historia también no tan cruda como la anterior, pero también bastante dura. La quinta historia, The Girl Who Got Rattled, es la más larga y para mi gusto es la mejor. En ella vemos a Zoe Kazan como la chica, a Bill Heck como Billy y a Granger Hines como Mr. Arthur. Una historia de caravanas donde Zoe Kazan tiene que viajar a la otra punta del país con su caravana. Una historia bastante bonita y también a lo mejor no es tan cruda, no es tan dura como las anteriores, pero a mí personalmente es la que más me marcó, no sé por qué. Y ya por último tenemos The Mortal Remains, una historia algo divertida, no tanto como las anteriores, para mi gusto personalmente es la peor, donde tiene la particularidad de que es un capítulo de Bordel, es decir, toda la acción, o casi toda la acción, se da en un escenario cerrado, concretamente en una caravana. Una historia de dos cazarrecompensas y tres pasajeros de los cuales no sabemos mucho, que van hacia un hostal. Como ya te digo, para mi gusto es la peor, pero no por ello es una historia mala. Si en general, dando una valoración sin spoilers, yo la película os la recomiendo mucho. Las 6 historias son bastante diferentes, pero todas ellas son bastante buenas. Hay personajes, como hemos visto, como Liam Neeson, como Brendan Gleeson, como Zoe Kazan, como James Franco, que hacen unos papeles muy buenos, y es una película muy Coen, además, una película muy recomendable.
Hasta aquí vendría la parte del vídeo sin spoilers. La película realmente está muy bien, la película tiene muchas cosas que comentar y hay muchas de ellas que se tienen que comentar con spoilers, por eso, si no la habéis visto, yo os aconsejo que paréis el vídeo aquí y luego si queréis volved o no, como ya queráis, pero a partir de aquí ya vienen spoilers. Lo primero, lo que más llama la atención, una de las cosas que más llama la atención es que la película tiene 6 historias y las 6 tienen un tono muy diferente. A mí esto me ha gustado mucho. Normalmente no es tan común en las antologías, sí que lo ves en las antologías que son de diferentes directores, por ejemplo La vez de la muerte y cosas así, pero antologías de un mismo director o cosas parecidas normalmente no suelen tener un tono tan diferente. Es que tenemos un musical muy loco, una comedia casi splastic, ya te digo, a mí hay momentos que el primer trozo me recuerda a un capítulo de Tex Avery, la muerte que le da Buster Scruggs a su rival cuando están en el bar con la tabla de madera, te digo, es que parece Looney Tunes o es muy Tex Avery. Luego tienes otro trozo como Meal Ticket, que es tan duro, tan bucólico, tan chungo, podríamos decir, con ese Liam Neeson cargando al artista con el final, que además me gusta mucho porque no te lo dicen, te lo dejan intuir, aunque te lo muestran claramente, no te enseñan la violencia real, que serían como las antítesis, una comedia muy buena y un musical contra un drama bastante jodido de una persona sin piernas que tiene que sobrevivir. Y eso también me ha gustado mucho, las diferentes visiones que dan de los westerns, ¿no? Tenemos eso, ya estoy muy pesado con el tema, pero el musical, tenemos la conquista del oro, tenemos un western de caravanas, tenemos el crepuscular, el tono más bucólico, tenemos el de atracos, más o menos cómico. Ya te digo, me gusta mucho sobre todo eso, y además es muy importante que pese a los diferentes tonos que van desde el cómico hasta lo más dramático, todos te hablan de lo mismo, que es lo dura que era la vida durante esa época, lo duro que era la vida durante el western, que es una época que se tiende mucho a romantizar, porque, sobre todo ahora, con la política que se tiene, era una época muy dura, donde vemos, por ejemplo, la historia de Al Gold Cannon, como no tiene ningún reparo en pegarle un tiro por la espalda a una persona mayor. En la historia de Meal Ticket vemos que la vida del muchacho que vale lo mismo que la de una gallina que sabe matemáticas. Como digo, muestra lo increíblemente duro que era la vida en el western, en el oeste. Otra cosa que me ha gustado mucho es que pese a eso, pese a los diferentes tonos que tiene, se nota mucho el toque Coen en las 6 historias. Tenemos una primera historia muy divertida que a mí me ha recordado un poco a Ave César e incluso a los momentos locos estos que tiene el Gran Lebowski cuando tiene las ensoñaciones. Tenemos una segunda historia que a mí personalmente me recuerda mucho a Brother, con una comedia pero con un punto muy amargo. Tenemos la de The Girl Who Got Drafted, que como he dicho antes era mi parte favorita, que a mí me ha recordado bastante a Valor de Ley, y sé que es muy fácil compararlo con el otro western de los Coen, pero sí que sobre todo por la relación, sobre todo al final, con la chica y Arthur, que ella es más joven y el otro más mayor, más experimentado, y como pese a todo se tienen como un cariño, pese a que él sabe que su ayudante le va a abandonar por ella, y como ella sabe que al final no deja de ser un empleado y que su marido, o su prometido mejor dicho, está dudando por no dejarle solo. Sobre todo es importante ver el toque Coen, y esto es otro punto bastante importante a tratar,
se ven los personajes. La película es puro Coen por los personajes que tiene. Todas las 6 historias son perdedores. Es esta historia de perdedores, con mayor o menor grado y diferentes, digamos, estratos sociales. Vemos a un pobre hombre que se busca la vida, vemos a un inválido, vemos a unas personas que no viven del todo mal, se ganan la vida, tienen dinero para viajar, pero todos, como digo, son perdedores. Vemos incluso Buster Scruggs, que es un personaje, como he dicho antes, bastante paródico y parece, que tiene una facilidad para matar y una puntería tremenda. No deja de ser con ese final y por ir de chulo lo matan. Sobre todo el personaje perdedor lo vemos en la segunda historia, con James Franco, que lo ejecutan 2 veces. Que va a robar un banco y se encuentra un señor lleno de sartenes en un banco completamente perdido de la mano de Dios. En Mel Ticket vemos la otra faceta de personajes perdedores, de personajes, eso sí que son completamente... este artista que no puede sobrevivir, que tiene que depender de otra persona, y otra persona es empresario que ve como no le vale, como que le vale más una gallina que una persona. En la de la fiebre del oro, en la de Gold Cannon, vemos este personaje perdedor que está ya mayor, que busca su última oportunidad y que cuando la encuentra le pegan un tiro por la espalda, con ese final que deja mucho la interpretación sobre si mueren los dos o si sobrevive. En The Girl Who Got Drugged vemos un buscavidas, una persona que se está buscando la vida trabajando, joven, y una chica que... es que esa es una historia, te digo, a mí me parece una historia muy triste por el final que tiene. No es un final triste como los otros, no sé, luego hablaré un poquito más de ello. Y con The Mortal Remains, que vuelve a ser unos personajes locos, a lo mejor a mí personalmente es la historia que menos me gusta, como he dicho antes, y es eso, vuelven a ser personajes locos, vuelven a ser personajes caricaturescos, pero también los vemos 2 cazarrecompensas y 3, no se sabe muy bien si ladrones y personajes de mala vida que no acaban demasiado bien, además, sobre todo con un muerto de equipaje. Por último, sobre todo la película sobre todo habla de una cosa que es la muerte, o mejor dicho, la vida, porque esto es bastante interesante. El retrato que hace no es tanto de la muerte, sino de la vida. Me voy a explicar. Tú, por ejemplo, según qué películas que son muy sangrientas, que ven lo fácil que es matar. Y esto a lo mejor sí que se ve en la primera parte, el primer cuento, que es bastante, además me recuerda bastante gore. Se puede ver cómo le cortan los dedos de cuajo con un disparo a una persona, y como ya he dicho, es muy splastic, tiene una violencia muy de dibujos animados, y podemos ver que la vida no vale nada, es la facilidad que tienen para matar. Pero en las otras, más que hablar de la muerte en sí, habla de la vida. Me voy a explicar. Sobre todo en Mel Ticket, en el Gold Cannon y en The Girl Who Got Drugged. En Mel Ticket podemos ver cómo es el claro ejemplo de cuánto vale una vida. Cuánto vale una vida, concretamente, menos que una gallina que sabe matemáticas. Este es bastante duro, y recuerdo, la vi con mi padre y me comentaba, es que qué egoísta es. No, es que realmente no es un egoísmo, tienes que sobrevivir. Y tu forma de sobrevivir, uno es recitando un monólogo, y el otro es llevando a una persona
como un feriante, como si fuera una exposición ambulante de freaks, llevándolo pueblo a pueblo para ganar dinero. Hasta que lo consigues. ¿Qué pasa? Que deja de ganar dinero, deja de servirte, deja de ser útil. Y en ese momento, esa persona que tú has cargado a cuestas, que cada día la alimentas, que cada día le ayudas a comer, a mear, le bañas, deja de serte útil porque deja de ser tu forma de ganar la vida. Y es o él o tú. Y te das cuenta, es eso, que una gallina que sabe matemáticas te vale más que este muchacho. En Algol Canyon vemos lo mismo, como por una piedra gigantesca de oro no tiene ningún reparo en pegarle un tiro por la espalda a una persona mayor. ¿Por qué? Por lo mismo, por la forma de ganarte la vida. Y por último, en The Girl Who Dragged vemos otra cara de la moneda con la chica que cuando se muere el hermano se ve completamente desamparada. Su caravanero, la persona que le cuida la caravana, le tima. Tiene concertado un matrimonio que le va a ayudar, pero no lo acaba de ver claro porque era su hermano el que llevaba todo. Y vemos cómo la historia gira en torno a esto, y cuando parece que se solventa, cuando parece que por fin va a tener una vida reposada, tenemos el ataque de los indios, y en ese momento es ella misma la que se quita la vida por puro miedo. Por mí personalmente es la historia que más me ha gustado, probablemente porque me recuerde a, como yo he dicho, a Valor de Ley, porque no es divertida. Tiene toques divertidos, pero no es tan divertida como las dos primeras. Pero tampoco es tan cruda como las dos segundas, como la tercera y la cuarta. Es la más equilibrada, también es la más larga, y es la que al final el personaje está mejor, podríamos decir, pese a que le timan, pese a que no sabe muy bien qué va a hacer con su vida. Es el personaje, pero es pese a todo el personaje menos desamparado, y que cuando por fin encuentra una salida parece ser que el único personaje que va, digamos, a tener una vida normal, que va a poder vivir bien, una tontería acaba con ella. Y luego tenemos el último extracto, el de Mortal Remains. Directamente es cuánto vale una vida, lo que me pagues por quitarla, porque son cazarrecompensas. En general, como digo, es una película, a mí personalmente es una película que me ha gustado mucho, una película que es puro Coen, y que sobre todo, como podéis ver, es una película que te deja un pozo triste, pero un pozo que te da que pensar bastante. Yo personalmente la tenéis en Netflix, y os la recomiendo mucho. Dura 2 horas y poco, 2 horas y 10 si no me equivoco, y con 6 historias que son muy buenas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale al like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más tops, recomendaciones y vídeos sobre cine y series. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!